Advertencia, los materiales después de este video son propiedad de Toei Company. Dale soporte a los portales originales. ¿Y quién tú eres? ¿Dónde está Roger? ¡Roger! ¡Roger! ¡Diablo! Hola y bienvenidos a este canal. Normalmente yo hablo del Tokusatsu, específicamente de los versos como toda buena rata de internet, pero hoy hablaremos de una serie en específico, siendo la quinta serie de la era Reiwa y la serie número 25 después que Kuga reviviera la franquicia, siendo Kamen Rider Gochar. Y la razón de este video, bueno, ya vieron el meme al principio del video, pero técnicamente mi amigo Cesarico el Ciego y otro amigo de nosotros, el Tokufish Ken, están viendo una tier medianamente terrorista hablando de Kamen Rider, poniendo esta serie justo a una de las mejores. Y después me dijeron, Jiménez, esto tiene que ser, no es bait. Así que técnicamente les dije, bueno, yo me voy a sacrificar y ver esta serie completa, todos los especiales, los 50 episodios, las películas y material extra, porque técnicamente hablamos de eso luego. Pero voy a responder esta pregunta de este video. ¿Realmente Kamen Rider Gochar fue tan mala? Pero antes de responder esa pregunta voy a decir esto. Solo voy a estar hablando de las historias de los personajes. No voy a hablar de las actuaciones ni de los efectos especiales. Es literalmente... No voy a juzgar eso porque bueno, no van a gastar más dinero de lo que necesitan. Y las actuaciones, siento que alguien que tenga más experiencia con eso debería hablar de esto. Pero solo hablaré de la escritura de los personajes. Así que, silencio, escoria. También ten en mente que este es un video de yo hablando de mis opiniones. Si no te gusta, bueno, te puedes ir, no hay problema. Todo el mundo puede tener su opinión. Así que cuídate, pibe. Así que, de una vez por todas, empecemos. La serie de Kamen Rider Gochar puede ser dividida en 4 arcos argumentales, empezando del arco 1, que empieza el episodio 1 al 15, el arco 2, que empieza el episodio 16 al 30, el arco 3, que es el más corto, que dura hasta el episodio 31 al 39, y el arco final, que empieza el episodio 40 al 50, al final de la serie. Estos arcos los divide de esta manera solo para hablar de ellos más consistentemente. Este primer arco nos da introducciones muy decentes, como ejemplo el concepto de los 100 Kemis, que están divididos en 10 categorías, que técnicamente tienen que ser recolectados para que estas hermanas malvadas no las capturen y los corruptan. Nos da buena introducción de personajes como el titular personaje, Jotaro Ichinose, la leyenda del alquimista legendario. Y bueno, como mencioné antes, el Jotaro Ichinose es nuestro protagonista principal y el titular, Kamen Rider Gochar, el quinto Rider de la era Reiwa. Como ya introducí a alguno de Ichinose, vamos a introducir a sus compañeros de la Academia de Alquimia, empezando con la coestrella en términos de importancia, Kudo Rine. Ella también es la persona que nos da la información en uno de sus flashbacks del legendario alquimista legendario. También es nuestra persona de segunda importancia por el simple ya no dicho que su papá, Kudo Fuga, fue el que le dio el driver, o mejor dicho, el Gochar Driver al, bueno, Ichinose. En este primer arco no hace mucho, digamos, importancia en términos de batalla, pero será importante en el siguiente arco. Nuestro siguiente personaje a mencionar es el profesor Minato, que también sirve como profesor de escuela de Ichinose. Y también es nuestra figura de autoridad y enforzador de las reglas de alquimia, siendo que él es el que mayoritariamente es el que le borra las memorias a la gente cada vez que encuentran un Kemi. Por el tema que técnicamente la ley de estos alquimistas es básicamente, si ves uno de estos bichitos raros, tenemos que borrar las memorias, pibe, perdona, memoria borrada como hombres de negro. Los siguientes personajes a mencionar son Reiji Icho y Sabimaru, siendo los senpais de Kudo y Ichinose, siendo que estos personajes están aquí por 1, alivio cómico, y 2, específicamente para Sabimaru, él tiene una tableta que básicamente sigue como la Pokédex de Pokémon para los Shemis. Así que sí, tienes literalmente tienes un weón que su sola existencia en este arco es básicamente siendo la Pokédex. Pero el arco futuro será uno de unos personajes favoritos.
específicamente uno de mis favoritos. Ahora vamos a la parte más importante del video, los antagonistas, siendo Lakis, Atropos y Cloto, siendo las tres hermanas oscuras y las creadoras de los Maltroms, los monstruos patrulleros de la serie, siendo que un Maltrom es la combinación de los pensamientos negativos de las personas y un Kemis. En el caso, el monstruo que estoy poniendo en pantalla es el Amantrum de Camantis. También sirve como buenos antagonistas porque nos muestran, digamos, una visión opuesta a la alquimia de Ichinose, siendo que ellas usan a los Kemis como herramientas para crear experimentos malvados. Y Ichinose cree que los Kemis y los humanos pueden convivir pacíficamente. También que mencionan que ellas son también la razón que Sabimaru, el buen que nunca se habla en la serie, se convierte en Kamen Rider Dread, siendo que esto sirve como un buen ejemplo de qué tan fuertes son ellas. El último en mencionar en este capítulo, digamos, es el mismísimo Kurugan Spanner, que sirve como una figura opuesta a Ichinose en el sentido que son, ejemplo, literalmente Ichinose es un novato en términos de hacer alquimia. Este tipo tiene el mismo rango que el profesor Minato. Spanner sabe cocinar y Ichinose no sabe cocinar al principio de la serie. También sus formas Riders son técnicamente distintas. O bueno, en el caso de Spanner, en este caso, no es un Rider aún. Por ejemplo, el Steam Hopper, que es la forma base de Ichinose, es muy limpia. Tiene diseños muy parecidos al Kamen Rider Ichigo clásico. Y es una muy consistente forma base. Mientras la forma original de Spanner, en su forma de Balbarat, literalmente es un montón de piezas conectadas juntas, es un clusterfuck. Aunque me gusta mucho el diseño, y también me gusta que Ichinose, la forma de Steam Hopper de Ichinose sea azul, mientras la de Balbarat sea morado. Ahora hablaremos del primer arco, bueno, los primeros 15 episodios de la serie, de manera como yo los veo. Primeramente, considero que la serie empieza muy bien, considero que técnicamente de una vemos la acción, porque bueno, literalmente el papá de Fudo lo vemos escapando a las tres hermanas oscuras, luego vemos a los 100 Kims de una después que él escapa, y luego le da a Ichinose el Kuchar Driver diciéndole que eres nuestra esperanza. Aunque bueno, en un arco siguiente voy a tener problemas con ese, digamos, decir del padre de Kudo. Pero considero que técnicamente eso fue el principio de la serie. No voy a puteármelo porque bueno, eso es lo de la serie. Luego hay episodios como el episodio número 5, el episodio de Wrestler G, que es uno de mis episodios favoritos, porque vemos a un viejo luchador usando unos Kemis llamados Wrestler G para regresar a sus, digamos, época de gloria. Considerando que esto es una muy buena manera de mostrar que los Kemis humanos se pueden llevar bien. Luego, 2 episodios después, el episodio 7 y 8, siendo que un niño y un Kemi llamado Sable Needle se vuelven panas, pero el padre del niño no quiere que, bueno, digamos, se junte con el monstruito por el simple hecho que eso lo va a destruir de los estudios. Luego en el episodio siguiente, el episodio 8, sirve como un buen ejemplo para que el niño y el padre, digamos, hablen sus diferencias y que el padre entienda que el niño tiene que ser un niño. Después en el episodio 9 y 10, que son uno de mis episodios favoritos, vemos el amigo de Ichinose enamorarse de una chica, ver que la chica y el hermano que de esa misma chica es un piromaniático. Luego vemos en el episodio siguiente, el episodio 10, que la chica por saber que su hermano era un piromaniático se vuelve una Maldon. Pero Kajiki, que es el amigo de Ichinose, le habla y es una muy buena historia. Siento que esa es la mejor parte de la primera parte de Gochar, que vemos cómo los Kemis y los humanos se pueden llevar bien con las relaciones entre personas, lo cual es muy bonito en mi opinión. Luego llegamos al episodio 12, que es el episodio en donde aparece el Kamen Rider Dread por primera vez. Y este es un muy buen episodio para mostrar que Ichinose no sabe pelear bien como Kamen Rider. E incluso vemos que Dread sí es una amenaza porque incluso vence a Spanner. Sino que esto es una muy buena manera de mostrar el poder del villano. O bueno, mostrar el poder del sabueso. Porque bueno, técnicamente Sabimaru no quería hacer Dread, pero oye, sirve para cosas de
digamos, de escritura, pero luego esto se volverá un problema con específicamente Spanner, pero eso lo veremos luego. Pero sigamos con el episodio número 15, que tiene una muy bonita referencia a Kamen Rider Ichigo, con el cinturón de él apareciendo justo cuando Gotchar está en su forma de ex Gotchar, bueno, dinosaurio, versión dinosaurio. Siento que técnicamente es una muy bonita referencia porque ya llevan 25 años sin ser cancelado Kamen Rider en ese tiempo. Y bueno, que ahora que aproveché que mencioné el episodio 15, voy a mencionar el episodio 13 y 14. Por el simple llano hecho que es ahí donde aparecen las super formas de Gotchar. O bueno, las formas mejoradas, pero los nombres de las formas son Super Gotchar Cross UFO para forma amarilla y Super Gotchar Cross Rex para forma roja. Siendo que estas formas son usadas, son básicamente formas opcionales de la forma base, usando la Gotchar Calibur, que es la espadita que tiene la forma roja en la mano, y que aparece como el cinturón extra que tiene el Gotchar amarillo ahora mismo. También voy a mencionar esto que, bueno, técnicamente estas formas son creadas usando los Kemis de nivel X. Y básicamente son los Kemis de más alto poder, porque los Kemis van de nivel 1 al nivel 9 normalmente, pero los que son del más alto rango, o sea, los supremos son del rango X o rango 10. Muy interesante, ¿no? Considero que esto es un muy buen principio y unos buenos 15 episodios le daré un 9-10 a este primer arco. Siento que este es el mejor arco argumental de la serie, porque luego va a haber algunos problemas que voy a mencionar luego. Y la razón que no se lleva un 10 de 10 es por el simple llano hecho que es opinión propia mía. No siento que literalmente puedes tener un principio completamente casi perfecto, pero nunca va a ser un 10 de 10 porque, bueno, eso va a ser criterio propio de cualquier persona. Siento que técnicamente tú podrías considerar los primeros episodios como un 10 de 10 o un 1 de 10 de tan malo que tú piensas que es. Pero yo veo este principio como un 9-10, tiene cositas y eso, pero es un muy buen principio en mi opinión. Pero antes de seguir al siguiente arco, te voy a decir esto. Aquí fue donde, digamos que mi disfrutamiento, mi gusto a Gotchar empezó, digamos, a declinar mucho por términos de cosas de escrituras de este arco. Así que técnicamente no le voy a dar mucho, digamos, cromada de sable como le hice la primera parte de la serie. Así que sigamos. Pero antes de putearme la serie por este arco, vamos a empezar con la mejor parte. El villano principal de la serie y el mejor pinche personaje de la serie, el Gideon, o como me gusta llamarlo, el Pinkland Blood. Porque el tipo le encanta el oro. Literalmente, su sueño es literalmente crear un mundo hecho de dorado. Es un hijo de su madre. Me encanta. Porque primeramente es muy importante para la serie, por el simple llano hecho que él inculpó al padre de Kudo a ser un traidor, siendo él el traidor, pero digamos que la evidencia de él siendo el traidor fue quemada por temas de gobierno. Luego tenemos que también es el asesino de los padres de Spanner, siendo que, bueno, los mató enfrente de él. Y luego, digamos que creo una de las mejores escenas de la serie, porque literalmente revivió a los padres de Spanner solo para matarlos enfrente de él y que se convierte en uno de estos Amalgams nuevos que creó él, los Amalgams dorados, que son más fuertes. Y bueno, digamos que la escena de transformación de Spanner en el Amalgam dorado de Mac-Will me encanta, porque es el mejor ejemplo de la desesperación humana, porque Spanner se siente impotente por el simple llano hecho que no pudo salvar a sus padres, se siente inútil porque no es igual de fuerte que Ichinose y Kudo, porque bueno, el episodio anterior a este, Kamen Rider Maid debutó. También se siente impotente porque bueno, el simple llano hecho que justo en los últimos episodios antes del principio de este arco he estado perdiendo todo el tiempo, porque ten en mente que Spanner antes de convertirse en Kamen Rider solo tenía 2 victorias en toda la serie hasta ese punto, porque el resto son derrotas. Spanner tenía una racha de derrotas hasta ese punto. Básicamente, no solo te sientes impotente porque no pudiste salvar a tus padres de nuevo, pero también te sientes impotente porque te sientes inferior a gente que está supuesta a ser inferior que tú. O sea, literalmente le tienes envidia en poder a alguien y te sientes menospreciado por el simple hecho que no puedes hacer algo que es básicamente tu especialidad.
básicamente uno de los sentidos más potentes de la humanidad. El sentido de envidia y el sentido de impotencia. Jodidamente bueno en esta parte, pero lo malo es que solo dura 2 capítulos. Eso es un arco de 2 capítulos, literalmente. El episodio 20 y el episodio 21. Siendo que debió ser un poco más de tiempo, pero oye, es una serie de 50 episodios, tenemos que aprovechar el tiempo. Pero siguiendo con Gideon, digamos que él es el villano más importante de la serie porque, bueno, primeramente es el creador de las 3 hermanas oscuras, es el villano principal de la película de Daybreak, es el villano, digamos, más importante por el simple llano hecho que es el villano final. Y bueno, eso es un tremendo spoiler para el último arco, pero ya que importa, cuando clicaste el video ya sabías los spoilers. Pero también se siente como el villano más importante porque, bueno, de los 3 protagonistas, él está conectado a 2 de ellos, siendo Majid y Balbarat, porque bueno, sin él, el padre de Majid estaría como no un traidor, pero como un mago normal. Y digo mago en vez de alquimista porque bueno, la alquimia en esta serie solo es magia con otra skin. Y el asesino de los padres de Balbarat por dos veces. Y también su sueño es básicamente todo dorado, nada cambia. A diferencia del sueño de Ichinose, que quiero cambiar las cosas para que los Kemis y los humanos sean panas. Sino que técnicamente es el antítesis perfecto para Jotaro Ichinose. El último personaje a mencionar en este arco es Yoka Okami, la madre adoptiva de Balbarat. O bueno, hermana, madre postiza, como quieras decirlo, pero voy a decirle madre postiza porque literalmente actúa como la madre de Spanner. Y ella es un personaje muy importante para Minato y Spanner en el sentido que, bueno, Minato le tiene ganas y Spanner la ve como su madre adoptiva. Y es la razón que él se convierte en Kamen Rider Balbarat. También ella es la creadora de el Balbarat Driver, el driver que Spanner usa para convertirse en Kamen Rider Balbarat. Este personaje también va a ser importante en los últimos capítulos de la serie por el simple llano hecho que cuando le pasa algo a ella, digamos que Spanner dice, me vale madre todos, me voy a sacrificar. Ahora iremos a la parte literatoria, escritura, como quieras decirlo, con Daybreak Gochard, donde empieza todos los problemas. Iba a decir Jiménez, pero a nosotros nos encanta Daybreak Gochard. A mí también, pero el tipo introduce, digamos, el gemi más inconveniente para la trama, el Time Lord, el Señor del Tiempo, que básicamente te deja viajar en el tiempo. O sea, me estás diciendo que te das un gemi entero para viajar en el pasado y ninguno de las personas se puso a pensar, oh, no lo sé, ir al pasado para aprender una técnica nueva, para aprender algo o saber algo más del Gochard Driver o algo más. ¿No? ¿No sirve para darle un power up a Ichinose? Ok, entendido. Pero en este mismo episodio también tenemos este pequeño problema, pero antes de eso tengo que mencionar la escena de Ichinose del pasado, porque sí, Jotaro voy a viajar en el pasado 10 años atrás para ver a él, a sí mismo de 7 años, hablando con Hopper One y Streamliner, los 2 kemis principales suyos. Lo cual es una escena muy bonita para ser completamente honesto. Pero el Daybreak Gochard le dice, no interactúes con tu versión joven. Y lo primero que hace Ichinose es interactuar con su versión joven, pero esa es esta historia. Pero luego vemos una confrontación entre Kudofuga, el padre de Majid, y Gideon. Ibas a decir, es muy interesante, ¿no? Digamos que técnicamente aquí empieza un pequeño problema. Porque después de la confrontación, el padre de Majid le dice a este pibe random que tuvo que borrar la memoria por las reglas de la alquimia, que tú eres el futuro y la esperanza de la alquimia. O sea, me estás diciendo que primeramente encuentras un pibe random de la calle y le dices que es la esperanza del universo. Ok, muy raro. Pero es un pibe de 7 años que te encontraste en la calle y que no tiene nada que ver con la alquimia. Y le das el futuro de la humanidad a este niño random que te encontraste en la calle, en vez de tu hija que literalmente sí sabe alquimia y te conoce mejor que tú. Ok, puedes hacer el argumento que es Japón, habrá cosas del patriotismo y esas cosas,
pero también ten en mente que Minato está ahí, justo al lado, le podría ceder el futuro a él, pero puedes decir el argumento que algo que pasó en este arco, que bueno, el Minato le tiene miedo al Gideon, pero podrías hacer, oh, no lo sé, tu trabajo como profesor y aconsejarlo y traerlo a la luz antes que se llegue al profundo de sus miedos, como un buen profesor, ¿no? Le quieres ceder el futuro a un pibe de 7 años que encontraste en la pincha calle. Entendido, no voy a cuestionarte eso. Pero voy a decir esto. Esto introduce el problema que hay un límite a los viajes del tiempo. No, sí, solo nos menciona esto en la peli, pero si ves la serie y no las pelis, te dicen, no sabes nada. O sea, puedes viajar en el pasado sin ninguna condición que bloquee los viajes el viaje del tiempo. O sea, literalmente podríamos viajar en el tiempo, Dios sabe cuántos años, aprender un chingo de técnicas para vencer al villano principal, a.k.a. Gideon. Ese es uno de los primeros problemas de este arco, que es muy pero muy obvio cuando lo pones a pensar. El siguiente problema es la introducción de Rine como Kamen Rider Majate, siendo que técnicamente, digamos que tienes que hacer un efecto UCM. ¿Y qué me refiero con efecto UCM? Tienes que estar buscando material extra, material que no es importante para la serie, es extra, solo para saber la historia completa de la serie, porque jaja, muy gracioso serie, tengo que ver una película entera para saber el origen de Kamen Rider Majate. Y sí, esto no es una broma, literalmente Majate hace su debut en una peli con Kamen Rider Geeks, siendo que sí, básicamente en vez de, oh, no lo sé, debutar su primera transformación en la serie, esperas 3 episodios, porque sí, desde el episodio 16 al 19 tienes que esperar 3 episodios para ver a Majate transformándose en su forma. Y esto es un problema que vas a ver también, porque esto es en general, porque vaya redundancia, la transformación de Majate tiene baterías. ¿Y qué vas a decir, Jiménez? ¿Por qué tendría baterías? No lo sé, la serie nunca te explica por qué se le apaga la transformación. Y se vas a decir, pero Jiménez, eso no tiene sentido. No, te voy a explicar así. ¿Sabes que Balbarat y Gochar, Spinner y Ichinose, sus transformaciones no tienen baterías? Literalmente, solo necesitas darle un putazo muy fuerte a los hueones para transformarlos. A Majate directamente, su transformación tiene baterías, porque ella tiene que durar un buen rato sin transformarse. Aunque voy a decir esto, la gente exagera mucho esto, pero solo hacen eso 3 veces, que a Majate se le acaba la batería para la transformación. Es decir, eso no es mucho. El tema, y ella es la única de los 3 que tiene este, digamos, problemita de las baterías. Iba a decir, eso suena muy específico, que por ser la única mujer. Es lo que dijo mi amigo Cesarico el Ciego, que ¿por qué la única mujer tiene un tiempo límite en su transformación? O mejor dicho, que se le acabe la batería a su transformación y que no se transforme por algunos episodios. Y yo dije el chiste de jaja, por tú sabes qué. Y no voy a mencionar esto porque me van a tachar de misógino. Pero si sabes a lo que me refiero, lo sabes. Lo dijimos de broma, pero cuando te lo pones a pensar, ¿por qué los otros dos no tienen esta misma desventaja? Incluso, voy a mencionar esto, que debuta en este mismo arco, el papá de Majate como Kamen Rider Win. El tipo no tiene esta desventaja, y él usa el mismo driver que ella. O sea, literalmente pensarías que, por compartir el mismo objeto de transformación tendrían la misma desventaja, ¿no? No, el pendejo no tiene esa desventaja. Incluso, voy a decir esto, no sé por qué transformaron al papá de Majate en un Kamen Rider si no va a hacer nada, porque el weón no hace nada. Solo aparece una sola vez en este arco y era un clon. Iba a decir, ¿pero un clon? Sí, un clon. Ni siquiera era el original. Literalmente se transforma en Kamen Rider Win. Se papea a Maldon Dorado y desaparece por algunos episodios. Eso es casi todo, pero hace algo más, pero voy a mencionarlo cuando lleguemos a las partes de las transformaciones de Gochar en este arco. Y ya que mencioné a Balbarat, hablemos de su transformación, que probablemente me gusta mucho. Diría que
Probablemente es la mejor de las tres que vemos en la serie, pero solo porque vino después del episodio 20 y al final del 21. Siendo que vemos el arco de desesperación de Balbarat antes de transformarse en Kamen Rider Balbarat. Diré, también me gusta el efecto que básicamente, porque los dos Kemis que usa literalmente es un Oni y Mac Will, o mejor dicho, la evolución de Mac Will, Macho Will, que básicamente es la transformación de Balbarat es básicamente un Oni montado en un carro de carreras. Sí, suena muy interesante, es muy divertido en mi opinión. También me gusta que básicamente es como una versión más limpia y mejorada de su forma original. Y que literalmente vemos que, bueno, es como un carro de carreras porque literalmente mira su pecho. Y probablemente es mi forma favorita de la serie por, bueno... Sirve como buen contraste con Ichinose. Aunque eso sí, tendremos que mencionar esto eventualmente. Y ese es el problema, digamos, MyJ, o mejor dicho, Kamen Rider Geeks. Es decir, ¿por qué mencionas Kamen Rider Geeks en esto? Bueno, el simple llano hecho que técnicamente te voy a dar una pequeña descripción. Este personaje es el segundo más importante de la serie. Este personaje probablemente sea el segundo personaje con más transformaciones sin contar el protagonista. Este personaje algunas veces en la franquicia se considera como el rival directo del protagonista. Este personaje incluso se puede considerar como el mejor amigo o motivación del protagonista. Este personaje también puede ser el completo opuesto del protagonista y que al final de la serie podrían enfrentarse a matándose a golpes. ¿Y sabes a quién describí esto la mayoría de veces? Sí, describí un poco a Majade y a Balbarat. Y vas a decir, Jiménez, ¿por qué hice esta descripción? Bueno, te acabo de dar la descripción de los Riders secundarios. Voy a decir, no es muy importante, ¿no? Sí es importante en el sentido que técnicamente, y sí, voy a usar la palabra técnicamente, es literalmente, Majade está supuesta a ser la Rider secundaria, o sea, el segundo personaje más importante después de Ichinose, ¿verdad? Sí, el tema, la tipa digamos que lo toman como la Rider terciaria en términos de la historia. Y ni siquiera es culpa de los escritores, esto es culpa de Toei en específico. Porque, a ver, ella es la primera Rider secundaria que es mujer, porque normalmente son las cuartas o las terciarias de la serie. Pero el tema es que, en términos de ser Rider secundario, Balbarat queda más pegado a eso. Porque veamos, las formas que tiene Majade durante todas las series son Moon Unicorn, su forma normal. Moon Cerberus, su forma que consigue después de su episodio debut. Y Twilight Majade, su forma final. Son 3 transformaciones. ¿Sabes cuántas transformaciones tiene Kamen Rider Balbarat? No, Balbarat en total. Tiene Kamen Rider Balbarat, Mac Will, literalmente su forma normal. Kamen Rider Balbarat, Angel Copter, su segunda forma. Kamen Rider Balbarat, Shovel Orochi. Ya van 3 formas, sin contar su forma final de la serie. Kamen Rider Balbarat, Kurogane. Son 4 formas. Y aquí tengo que traer la película de grabación de Kamen Rider Gochar, donde aparece Kamen Rider Balbarat GT. Sí, como Padre Ball GT, pero es otra historia. Me encanta el nombre, pero... Iba a decir, no importa mucho que Majade tenga pocas formas. Le dieron enfoque a las 2 formas que tenía antes de la aparición de Majade, ¿verdad? Aquí, pibe, mírame directamente a los ojos. Te voy a decir esto, y esto es un tremendo spoiler para el arco final. Termina siendo que Kamen Rider Majade Twilight Form, la forma final, aparece en el episodio 48 de 50. Sí, 48 de 50. ¿Y sabes qué pasó en el episodio 49? Que básicamente ayuda a Ichinose a pelear casi en el penúltimo episodio, ¿verdad? No, se le acabó la batería. Sí, a la weona se le acabó la batería.
el episodio después de su forma final hizo debut. Sí, literalmente la weona está supuesta y es promocionada como la rey secundaria. Pero Bárbara, en términos de historia, transformaciones y el resto de productos es literalmente el rey secundario. Perdonen. En una mano está supuesta a ser presentada como la rey secundaria y la primera rey secundaria. En la otra mano tienes a Bárbara, que está supuesto a ser el tercero, o sea, el de tercera importancia, pero inflige más como el secundario. Aquí empezó los problemas de Gocha en el segundo arco. Y por mala suerte de Majade, tenemos que mencionar la razón principal por qué le fue tan mal en este arco. Y bueno, al fin podemos hablar de las formas de Ichinose después del primer arco. Y bueno, ¿recuerdas la transformación Power Up que mencioné en la parte de Daybreak Gochar? ¿Sí? Bueno, se llama Fire Gochar y bueno, fue el principio del final de la buena escritura, en mi opinión. Porque viene de un Power Up que viene del viaje del tiempo, lo cual trajo muchos problemas para, digamos, la narrativa. Digamos que jodió a Majade en el sentido que básicamente ella iba a hacer su debut en la serie y no en la peli con Kamen Rider Kings. Esto es confirmado por los escritores porque originalmente Majade iba a aparecer originalmente primero en la serie y no en la peli. Pero porque Bandai y Toei introducieron esta forma, digamos que tuvieron que mover a Majade a la peli por el simple y llano hecho que en ese tiempo ya había debutado demasiadas formas para el gusto de los escritores. También tiene el pequeño problemita que, bueno, básicamente es una forma que se siente innecesaria porque, jaja, aquí viene una cosa de la película de Geats que es canon y se llama Star Gochar, o me gusta llamarlo Cross United, que es la carta que usa para transformarse en esto, que básicamente es la fusión de 10 Kemis de nivel 10 en una sola transformación. O sea, es un Kemi de nivel 50 básicamente. Sí, el tema es que se siente muy, digamos, conveniente para la trama que Ichinose nunca vuelva a usar esta forma. Y la cambiaron por el Fire Gocha de la serie. Lo que no sería mucho problema si no fuera que esta forma y el Fire Gochar tiene un pequeño problema. Ya estoy viendo la película de Daybreak Gochar, que probablemente sea la mejor parte de la serie, en mi opinión. Que tienen el problemita de que, bueno, básicamente la razón que Daybreak Gochar viajó en el pasado para darle el Gochar Igniter a Ichinose fue porque no le pudo ganar el Gideon en su línea de tiempo. Lo cual tiene mucho sentido hasta que te das cuenta. Ichinose, la serie entera, aún tiene los 5 Kemis para transformarse en Star Gochar. ¿Cómo carajo no le puedes ganar con esa transformación de los 10 Kemis supremos? Este es el tema. Esta forma, la forma de Fire Gochar solo funciona si no tomas en mente a Star Gochar, que básicamente son 5 Kemis supremos en una sola forma. La combinación de la trama mucho, ¿no? Solo diré, no funciona mucho cuando te pones a pensar que Star Gochar es canon en la serie. Y bueno, después de quejarme de esta forma, sigamos con las partes finales del arco. Primeramente, empezando con que básicamente Minato traiciona a los pibes uniéndose a Gideon. Y como mencioné antes, esto es más bien una reacción de miedo a Gideon por el simple hecho que Minato prefiere quitarle los Kemis a sus estudiantes porque él sabe que él no va a matar a ninguno de sus estudiantes. Porque él los quiere, porque en el arco siguiente a este, él menciona directamente que él le tiene más valor, más cariño, más apegación a la vida de sus estudiantes que a cualquier otra cosa. Me encanta este, digamos, arco de personaje porque, bueno, vemos que él está haciendo esto por miedo, preocupación
y que algo le pase a básicamente sus estudiantes. Específicamente me gusta la interacción que él tiene con Spinner, porque el primero que él ataca es el mismísimo Huracan Spinner, quitándole sus cartas de transformación. Y bueno, como viste en la parte de donde Spinner se transforma en el Amalgam de Mark Will, fue el que tenía la carta en ese tiempo. También me gusta el pequeño detalle que él específicamente se enfrenta a Spinner de nuevo, solo para matarlo en comillas, porque Minato le tiene mucho cariño a Spinner, pero darle la motivación, porque primero lo que él hace es básicamente ir a la casa de Spinner, lo cual es muy perturbador en mi opinión. Tomar el Bárbaro Driver y decirle a Spinner: no vine por el driver, maté a tu madre postiza. Lo que cabrea mucho a Spinner y lo que le hace repensar sus decisiones de la vida, haciendo que en vez de Spinner siendo un picado, enojando y transformado en un monstruo, Spinner concentra su ira en ese mismo lugar para madrearse al Minato, sino que Minato básicamente le dice: voy a matarte, lo cual será muy gracioso porque ya maté a tu madre postiza, en comillas, lo cual no hizo. Y solo lo hizo para motivar a Spinner para convertirse en Kamen Rider Valvaran. Es la mejor parte del arco. Y así que Spinner y él en la película de grabación se entiendan mejor. Y que básicamente le den un empujito y darle más sustancia a la relación que él tiene con la madre postiza de Spinner y Spinner. Y bueno, este arco es medianamente raro por el tema de los viajes del tiempo, la conveniencia de la trama de Star Gochar, literalmente Majade siendo la raíz terciaria, incluso si es la secundaria de la serie. Que bueno, no mencioné las otras dos transformaciones de Ichinos en este arco, siendo Ion Gochar y Platinum Gochar en este arco, que sí pienso que son partes muy buenas de este arco, por el simple hecho que el Ion Gochar es básicamente una amalgam bien, pero bueno, o sea, usa el sentido que básicamente los amalgams se crean cuando una persona tiene malos pensamientos al lado de un Chemist, pero Ichinose usando una técnica prohibida enseñada por el papá de Majade, lo usa para transformarse en un amalgam bueno, pero con el coste que le jode el cuerpo. O sea, Ichinose es noqueado cuando se transforma después de transformarse en esta forma. Y el Platinum Gochar, que es mi forma favorita en términos de diseño, es la versión estable usando al Temliner, que es la cosa que se usa para crear al Ion Gochar, y el Crosshopper, que es la forma evolucionada de Copper One. Siento que esta es la mejor forma de la serie en términos de diseño. Y bueno, es una forma estable del Ion Gochar. Pero ya regresando a cuánto le daría este arco, siento que este arco es muy flojo, pero muy flojo. No le daré un 1 ni un 3, pero le voy a dar un 4.5. Por 1, conveniencia de la trama. 2, la excusa de que Majade tiene baterías y que básicamente perder el tiempo en términos de historia, porque bueno, como mencioné antes, se siente que Majade, por la desventaja que tiene de tener baterías, se pierde 3 episodios que podrías decir: oh, sí, me va a gustar a Majade por los primeros 3 episodios de este arco, que son del 16 al 18. Los cuales ella no aparece hasta el 19, que es su episodio de debut de la serie. Siento que debió aparecer justo en el episodio 16, pero hey, cosas de escritura y Toei. Pero justificando el 4.5, si no fuera que por el viaje del tiempo, la conveniencia de olvidarse de la existencia del Star Gochar de la película, y que bueno, técnicamente podemos decir que
tiene arcos de personajes muy buenos en este arco. En vez de mi original 4.5, le voy a dar un 5.5. Incluso, le voy a decir esto. La única razón que estoy diciendo 4.5 y 5.5 es porque tiene un arco muy bueno de personajes, siendo el de Spanner, Minato. Pero también desaprovecha mucho a los villanos anteriores, siendo las 13 hermanas oscuras, lo cual no fue mi culpa que se me olvidó que existían. Literalmente este arco empieza sus, digamos, arcos de, digamos, decadencia para Tropos y Cloto, pero para la otra se empieza su arco de me quiero volver humana. Se me olvidó decirlo en esta parte porque, bueno, no le puse mucha importancia y porque literalmente el arco de Minato y Spanner se siente más interesante, pero aquí empieza el arco de decadencia para las hermanas oscuras. Este arco se lleva entre un 4.5 a un 5.5, solo siendo salvado por los arcos de Minato y Spanner. El siguiente arco es el arco más cortito y es el que menos tengo que decir porque, bueno, ¿recuerdas cuando mencioné el efecto UCM cuando me hablé de Majade? Sí, esto también pasa porque incluso a mí cuando me estaba viendo la serie se me olvidó verme el especial de Kamen Rider Legend. Así que literalmente no sabía por qué aparecía un montón de huellas random llamados el grupo de los 100, porque se me olvidó verme los especiales de Kamen Rider Legend, haciendo que por los primeros capítulos estaba como, ¿y esos estos tipos? Estaba medianamente raro el arco, pero diré que eso es otra cosa que tengo que decir. Muchos de los problemas de la serie se resumen en efecto UCM después de Endgame, que tengo que hacer demasiada tarea para verme la historia de la serie. También tengo que decir esto, que este arco es medianamente relleno porque, bueno, la primera parte del arco se resume en la subtrama de Legend y el ejército de los 100, siendo que toma tiempo importante de la trama. Porque bueno, en este arco también debuta uno de los 3 Reyes Oscuros. Nos cuentan que él es el creador de los Kevins. ¿Y sabes qué? Hubiera preferido que este arco, digamos que se enfocara más en esta historia, en vez de empezando con un episodio de Romeo y Julieta, después tener una buena parte de la historia de la subtrama de Legend, lo cual a mí me gusta Legend, pero es un arrogante de miércoles, pero era más importante la trama principal. Y que bueno, los últimos 3 o 4 capítulos se enfoque en la trama principal del Rey Oscuro. Se siente un poco podría ser mejor, porque también descubrimos en este arco que Spanner posiblemente sea uno de los descendientes del Rey Oscuro por sus flamas negras. Por eso Gideon lo quería de su lado como un amalgam. Y que este arco nos muestra, digamos, una buena parte de Ichinose, hablando con el Kemis número 101, Nijigon, mencionándole a él que dándole razón para vivir, porque en este arco también creo que es la mejor, digamos, el pináculo de la optimacia o lo bueno que es Ichinose como protagonista, hablando con Nijigon, que bueno, digamos que es una parte de la piedra filosofal en forma de huevito, pero voy a poner la forma de ya él como Chemi normal. En este arco Ichinose, específicamente el episodio 36 o 35, no recuerdo correctamente en cuál episodio era exactamente, vemos que Ichinose, dentro del Gocha Driver, habla con Nijigon, debatiendo la razón de vivir.
Y bueno, Ichinose le da un buen argumento a Nijun de por qué él debe vivir. Porque la vida vale la pena vivir, la vida es muy buena, incluso con las cosas malas. Y que el límite solo es el cielo. Puedes hacer lo que quieras, solo el cielo es tu límite. Y creo que esa es la mejor parte de este arco. Que Ichinose da un buen argumento para por qué él es el Kamen Rider principal. Porque él quiere hacerse amigo de los Chemis. Y porque él le da la razón de vivir a Nijun. Siento que este es el pináculo de Ichinose. Pero también tengo que darle este pequeño tema que debí mencionar antes. Este arco podría ser el final de la serie, fuera de joda. Pero siempre ya no he dicho que, bueno, ya cumplieron con la captura de los 100 Kemis, porque Nijun es el Kemi número 101. Y atrapan a todos los Kemis antes de su aparición. Vencen al Rey Oscuro este. Y técnicamente la serie puede terminar ahí. Cumplieron con el propósito de atrapar todos los Kemis. Vencieron al villano final. Lo único que falta es la subtrama de las hermanas oscuras y ya. Y el sueño de Ichinose. O sea, tramas que se pueden terminar en 2 o 3 capítulos, pero tenemos otros 10 capítulos más. Aunque eso sí, le voy a dar un punto de 8.5 a este arco. Incluso diré que es un 9, porque sin contar la parte de relleno de la subtrama de Legend, le daría un 9. Pero por eso y que toma demasiado tiempo por los 8 o 9 capítulos que tienen, digamos, libre este arco, diría que va de un 6.5 a un 8.5. Si quieres tomar como un 8.5, tómalo ahí. Pero este arco podría ser un poco mejor. Ahora, arco número 4, el arco final, los últimos 10 capítulos de la serie. Y bueno, al final del episodio 49, que fue el final del tercer arco, se nos muestra a la otra parte de la Trinidad de Reyes Oscuros. Siendo que no voy a decir sus nombres porque literalmente siento que son extras para esto. También en el arco anterior, Cloto y bueno, Atropos básicamente van de ser las villanas principales del primer arco a ser básicamente resumidos en soy Majade pero versión mini, y soy Virgil en Devil May Cry para Cloto. La única que no sufre de este, digamos, problemita es la tercera, y que yo y el resto de pibes le decimos la novia de Spanner. Pero eso es porque literalmente es la única que sí tiene personalidad. Porque las otras dos se resumen en quiero ver a Gideon de nuevo, porque Gideon está muerto de este episodio, creo que era 28, 29 por ahí. Y Cloto se resume: necesito más poder para forzar a la tercera hermana oscura a regresar a ser familia con nosotros, como familia abusiva. Y bueno, la tercera hermana oscura, durante el principio del segundo arco, a medianos de este arco, se está volviendo lentamente inhumana, lo cual nos muestra que el grupito de amigos de Ichinose está logrando su cometido, básicamente el poder de la amistad a huevo. Esto también es con ayuda con la madre postiza del Balbarat. También tengo que mencionar esto, que también introducen al último monstruo semanal de la serie, que son los golems, que son básicamente los secuaces de los Reyes Oscuros. No son tan importantes, pero hey, sirve. En este arco también nos sirve nuestra conclusión del arquito de Spanner y Ichinose,
O bueno, arco en comillas porque se dejó medianamente disparatado, digamos. Porque en este arco también a todo el mundo le regresan las memorias de los Chemis. Y bueno, Ichinose piensa, al fin mi sueño de los Chemis y los humanos viviendo juntos se cumplió. Lo cual no se cumplió porque bueno, esta serie te dice, los humanos somos malas personas, somos los verdaderos monstruos. Lo cual, voy a decir esto, si es el punto de la serie muy buena en su Kamen Rider Gochar, hiciste lo cometido. Básicamente nos mostraste que nosotros somos basura. Y estoy de acuerdo. Pero eso sí, el episodio 45, donde Kajiki y su novia recuperan sus memorias, es mi episodio favorito. Pero el episodio 46 y 47 siento que empieza sus problemas, porque ahí empezó la regreso de memoria de los personajes. O mejor dicho, los recuerdos de las personas de los que me regresaron. Y bueno, digamos que el sueño de Ichinose se cumplió de manera muy, digamos, rota, porque bueno, todo el mundo sabe la existencia de los Kemis, pero los quieren para robar poder. Y bueno, como buena persona queremos poder, como buena persona, en comillas. Pero ya fuera de círculos. En estos últimos dos capítulos, el 46 y 47, digamos que Spanner y Ichinose están chocando en ideologías. Bueno, en el caso que en el episodio 46 y 47, la base secreta de los protagonistas es descubierta por Influencer. Todo el mundo sabe quiénes son los alquimistas y los Kemis. Y esto. Y bueno, como buen ser humano avaricioso que somos, Spanner se da cuenta, espera, si saben la localización de la base secreta de nosotros, se dieron cuenta donde yo vivo. Y bueno, digamos que esta gente hambrienta de poder entró a robar las casas de Spanner y dañaron su madre postiza. Y bueno, recuerdo como dije, Spanner dijo, todo el miércoles me voy a sacrificar. Sí, Spanner se puso los pantalones y dijo, no más chemis para ustedes, nada más, porque bueno, a ver, la cosa psicológica de alguien irrumpiendo en tu casa, robándose cosas o atacando a tus familiares, te va a, digamos, hacer un ataque psíquico, un ataque de psiquis. Y esta parte, digamos que se mostró mi pequeño favoritismo a Spanner en términos de visión. Porque bueno, larga historia personal, cuando era chiquito alguien se entró a robar a mi casa. Y bueno, me sentí identificado un poco con Spanner porque bueno, si alguien entra a robar tu casa, literalmente te va a dejar con pequeñas, digamos, aberturas mentales, pero sigamos. En este arco, bueno, vemos la pelea entre Ichinose y Balbarat, donde obviamente Ichinose gana porque es el protagonista. Digo esto porque siento que hubieran profundizado más en todos los arcos anteriores de esta, digamos, dicotomía entre Ichinose y Balbarat, haciendo que, bueno, uno Balbarat esté opuesto a revelar la existencia de los Kemis y Ichinose quiere revelarla por, bueno, su meta de hacerse pana de los Kemis. Pero solo fue retomado esto del primer arco justo en los últimos capítulos, los últimos 4 o 5 capítulos de la serie, haciendo que, ¿para qué retomaron esto si no lo van a usar desde antes? Esto también tengo que mencionar esto porque bueno, Gideon regresa, se convierte en Kamen Rider el Dorado y hace que el mundo se vaya al miércoles. También Atropos, después pasa la escena más graciosa y es la que Gideon diciéndole a Atropos,
¿Pensaste que que te llamaba hija porque sí sentía eso? Bueno, te engañé, todo decía de mentira y engañarte emocionalmente. Sí, Gideon es un hijo de su madre y me encanta por eso. No hay una cosa redimida de este tipo. Y bueno, regresando con el resto del arco, debutan Kamen Rider Twilight My Jade en el episodio 48, o sea, 2 episodios antes del final. Y debuta Kamen Rider Kurogan Spanner al episodio 49, o sea, el penúltimo episodio. Perdón. O sea, dejan las formas finales para los últimos 2 o 4 capítulos. Y aquí viene el tema. Quería dejar para el final. Los únicos que importan en toda la serie son Ichinose y Gideon. Lo cual... Vi un video anterior que no voy a mencionar el dueño del video porque ya tenemos como que media hora aquí, 1 hora entera. Hablando de Kamen Rider Gochar. Pero el que hizo el video tiene un punto. Los únicos que importan en esta serie son Kamen Rider Gochar y Gideon, porque literalmente el resto de personajes no importa mucho. Y esto tengo que traer esta, digamos, máquina literatoria, o mejor dicho, grupo literatorio llamado el efecto War. Si no sabes qué significa el efecto War, básicamente introduces a un villano muy fuerte y derrota a uno de los personajes fuertes. Esto le pasó a Spanner en la segunda parte del primer arco de My Jade. Porque bueno, la mayoría de derrotas de My Jade y bueno, de Spanner son literalmente: vamos a perder contra este personaje para ver bien a Kamen Rider Gochar y Ichinose. Lo cual puede ser bueno cuando lo usas bien, pero usarlo todo el tiempo para hacer bien a tu protagonista se siente un poco Gary Stu. Lo cual Ichinose no es, pero se siente un poco Gary Stu. Así que esta serie podría ser mejor. Era tan mala como los fans decían. Diría 50-50. La serie tiene lo suyo. Tiene sus momentos buenos, sus momentos malos, su mala escritura, tiene unos buenos momentos de escritura y personaje. Pero al final del día, muchas de las conveniencias de la trama que quebraron mucho a Kamen Rider Gochar. Como ejemplo, como mencioné antes, Fire Gochar y los viajes del tiempo. Completamente olvidarse del Star Gochar, hacer que My Jade, que es la secundaria, se sienta como una terciaria, incluso cuando es la primera Raider femenina, que es la Raider secundaria. Y bueno, dejar los arcos de Spanner contra Ichinose hasta los últimos 2 capítulos, 2 o 3, 4 capítulos. Así que Kamen Rider Gochar fue tan buena como la gente decía. No, pero no es tan buena como alguna otra gente dice. No es una de las mejores series de Kamen Rider, pero probablemente sea la peor serie. No diría que es la peor serie de la era Reiwa, pero porque Kamen Rider Gate Sister, pero diría que está bajo los estándares. Se hubiera hecho mejor si tuvieran el tiempo suficiente, pero aquí tenemos Kamen Rider Gochar, no es tan mala. En esta última parte del video hablaremos de las películas de Daybreak Gochar y la de Kamen Rider Gochar The Graduation, que son las últimas 2 partes que voy a hablar. Siendo que la película de Daybreak nos muestra que la serie hubiera sido recontra buena si hubiéramos seguido con la línea de tiempo original de Daybreak Gochar, pero eso ya es cosa personal mía. Porque nos muestra los personajes de My Jade y Ichinose siendo mejores en esta peli que en la serie, porque vemos a Ichinose debatirse consigo mismo en el futuro cómo quede así, porque bueno, como todos sabemos, Kamen Rider Gochar Daybreak es un tropo llamado The Future Badass, o el personaje del futuro cool, que tiene otros personajes como
Ben 10.000 de Ben 10, Kamen Rider Oma CEO, el Kamen Rider más fuerte proveniente de la serie de Kamen Rider CEO, y el mejor exponente de este tropo, Gohan del futuro, Mirai Gohan, o la mejor versión de Gohan según los fans. Creo que este tropo es muy famoso por traer personajes de él que nos gustó antes, pero lo elevan a, digamos, la versión más cool posible. Daybreak Gochar es esto. También tiene sus paradigmas con Gohan del futuro, porque también ambos son dos personajes que vieron su tiempo jodido, porque bueno, en el caso de Gohan del futuro, los androides destruyeron su futuro. En el caso de Daybreak, literalmente Gideon le quitó un ojo, le quitó la familia, le quitó todo. O sea, sus futuros están hechos miércoles. En el caso de Gohan del futuro, no pudo arreglar esto por su cuenta, tuvo que dejarlo en las manos de Trunks. Y en el caso de Daybreak Gochar, tuvo que tener una conversación de tú a tú con Majade y Ichiroze del pasado para digamos, reivindicarse, como para levantarse de su depresión. Aunque podemos decir que es un buen ejemplo de cómo contratar el mismo personaje pero con diferentes ideologías. Ichiroze se quiere hacer amigo de los Chemis, pero el Jotaro, que bueno, así llamaremos al Daybreak Gochar, está más enfocado en sobrevivir, en arreglar las cosas. Es un buen ejemplo de cómo dos personajes pueden empezar igual, pero con diferentes circunstancias le pueden cambiar el psíquico. El psyche, mejor dicho. Y esta peli también nos muestra que Majade pudo ser un mejor personaje de la serie, porque es ella misma que le da el tú a tú a Kamen Rider Daybreak. Porque es ella que lo convence de dejar de ser un amargado y regresar al Hoto Ichiroze de antes. También me gusta el pequeño detalle que, bueno, literalmente aparece un buen tropo aquí, porque, ejemplo, los Chemis pueden evolucionar, como ejemplo, el Streamliner va del Streamliner al Timeliner, y en esta película al Gigaliner, que es la forma más fuerte de este Chemi, gracias a las esperanzas de Ichiroze, Majade y Daybreak. Haciendo que técnicamente tú y tu Chemi puedan evolucionar, puedan mejorar entre ustedes dos. Luego, pero voy a decir esto, esta peli es casi perfecta, es un 9.5 de 10. Nos dan un contraste entre Ichiroze actual y el Ichiroze del futuro alterno. Hacen que Majade sí se vea como una raíz secundaria y no la terciaria que es la serie. Y también, bueno, también ayuda a que Balbarat no aparezca mucho en la peli, porque, a ver, no diría que es un buen personaje, es el mejor personaje de la serie, bla bla bla, pero sí se roba el protagonismo de Majade muchas veces en la serie. Así que esta peli tiene 9.5 de 10 en mi opinión. Ahora, la peli de Gochar Graduation. Esta peli, diría que, en mi opinión, da un buen cierre a Kamen Rider Gochar. Porque básicamente los pibes se están graduando de la secundaria. Balbarat está... Perdón. Balbarat está cambiando en el sentido que, en vez de ser un amargado de miércoles, se empezó a sentir más unido a los pibes del grupo. Siendo que incluso se disculpa con el tipo que él le humilló en el episodio 6. El tipo que básicamente Balbarat, le quitó el puesto de alquimista rango A. Incluso él dice: perdóname por ser un inmaduro cuando primeramente nos conocemos. Se disculpa. Esto se ve muy bien en términos de personalidad de Balbarat, de ir a un amargado a ir a un tipo, digamos, más centrado, digamos, más razonable. También en esta peli nos muestran
la relación entre, nos muestran una pizca de la relación de Minato y Spanner, sino que en esta peli Minato le pide permiso a Spanner para casarse con su madre postiza. Y Spanner dice, no esperes que te casaste con mi madre postiza, te llama hermano mayor. Lo cual, ¿por qué no nos mostraron un poco más esto en la serie? Porque esto se ve mejor, Spanner y él siendo básicamente dos tipos, digamos, regidos por las reglas, llevándose bien por un amor común, un amor materno para Spanner y amor para Minato. También tengo que mencionar esto y que si recuerdo a mí que Mayet es la Rider terciaria pero con skin de Rider secundaria. Sí, esta peli nos confirma esto porque, dato curioso, en esta peli debuta Kamen Rider Bárbara GT. ¿Y sabes quién usa GT para transformar Bárbara GT? Usa a Gigan Liner. O sea, la forma más fuerte del el segundo Kemi más importante para Ichinose. Y básicamente lo que, digamos, el Kemi que usa Ichinose para transformarse en la película de Daybreak. O sea, literalmente le das una cosa perteneciente a Ichinose al Raider terciario. Yo hago el chiste muchas veces que Maya es la Raider terciaria pero con skin de secundario, pero esta peli me lo confirma. Diría que esta peli es muy buen ejemplo de mostrar cómo se podría mejorar a un personaje que no tiene, digamos, muchos matices, personalidad en la serie. Porque Bárbara va de un amargado en la serie a un tipo más sensato y agradable en esta peli. Le daría un 9 de 10. Una muy buena serie. Y lo dejaré por aquí. Si lo dejaré por aquí. Lo voy a dejar por aquí. Lo veré hasta la próxima. Si no pongo los comentarios de Cecerico el Ciego y Tokufixken en esta parte. Los veo la próxima. Goodbye. Buenos días, tardes o noches a toda la gente que esté viendo el video. Ante ustedes habla Tokufixken 0. Y también como parte de ayuda a mi amigo Jiménez, decidí también dar mi opinión honesta sobre la serie de Kamen Rider Gotchard. Y si les soy sincero, la serie yo le tenía fe al inicio. Todo el concepto sobre la alquimia, el hecho de del nuevo gimmick de los Kemis, cómo se podría haber construido el mundo, hubiera sido una serie bastante interesante. Y tal y como dijo mi amigo Jiménez, los primeros 15 capítulos me lo vendieron de una buena forma. Pero en cuanto más llegábamos a la recta final, nos daba cuenta que la serie estaba cayendo por una loma sin frenos. Literalmente, cada vez que podían, le regalaban poderes a Houtaro, se desperdiciaban formas, se llegaron al punto de reciclar trajes antiguos de la franquicia para crear formas que solo aparecerían cuando una sola vez. Lo peor es que ni siquiera reiteraron en darle desarrollo al protagonista, quedándose para siempre como el chico ingenuo y buena gente en vez de haber evolucionado. Para darles un buen ejemplo de cómo hubiera sido, imaginen en un Rider antiguo como Kuga. Él es el contraste perfecto entre mantener una sonrisa en tiempos oscuros sin importar que la oscuridad viva dentro de ti. No te pido que hagas algo igual, sino que lo que pido es que al menos te des algo como que pueda acercarse a eso. Darle a Houtaro un desarrollo de personaje para que él pudiese evolucionar, tal y como pasó con su versión Daybreak. Otra cosa que yo en lo personal odié es haberle dado los Kemis de fantasía y universales a Rine, porque si estoy sincero, Mayate fue la peor Rider secundaria que pudo haber existido. De hecho, que se desperdiciaron bastantes Kemis con ella, que al final nunca utilizó. Eso me da mucha pena. Prácticamente lo único que salva a Gotchard son dos personajes, que son Bárbara, el terciario, que siento que él debía ser el secundario, y Kaguya, o sea, Kamen Rider Legend. Lo peor es que por su propia serie y porque él prácticamente te actúa como un personaje externo a Gotchard. Yo siento que si se hubiera explotado más todo el concepto del mundo y se hubieran utilizado todas las formas que se descartaron, donde en vez de sencillamente sacrificar trajes para crear uno que no volveríamos a ver en mucho tiempo, siento que si se hubiera trabajado bien con el concepto, con todo lo que tenía para ofrecer Gotchard, pudo haber sido una excelente serie. Pero al final lo que nos dieron fue decepción total, una completa porquería de serie. Y que lo peor, siendo la quinta de la era Reiwa, por la que se supone tendría el contraste con Kamen Rider Blade,
Me da sensación que compartas el mismo número, lo que la serie que marcó historia en la franquicia, como lo es la historia de Kentucky. Para resumirlas, Kamen Rider Gotchard es una cagada completa. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible porque estoy volviendo de ver 2 capítulos de Kamen Rider Gap, que es una obra maestra de la era Reiwa de Kamen Rider. A ver, yo tenía ligera fe en Gotchard, no lo voy a negar. Tenía algo de fe en Gotchard, porque al final del día fue hecho por los escritores de Saber, que para mí, pese a sus primeros 10 capítulos sumamente aburridos, es una muy buena serie, es de las mejores series de la era Reiwa. Pero si antes de Gap la razón por la que consideraba a Revice era la razón por la que consideraba a Revice como la última buena serie de Kamen Rider es porque, aparte de que Gitz es una mierda, que eso ya lo elaboraremos en otra ocasión, la razón es que Gotchard es insoportable. Y tengo un gato aquí al lado, perdón. Para empezar, Jotaro es un pelotudo de acá a la China. Siempre está obsesionado con el tema de los chemimis, no prioriza casi nunca el efecto a su alrededor, porque claro, el borrado de memoria es sumamente conveniente. Y en cierto modo siempre está chillando y chillando con lo de los chemis, con lo de esto, cuando es totalmente innecesario tener que enfocarse en su trabajo. Aparte de que siempre lo sentí muy desconectado con el tema. Aparte de que un principal problema que también encuentro es que mucha alquimia, pero esto termina siendo más Pokémon. O cualquier Pocket Monster que te imagines. Y te voy diciendo de una. Vos comparas la relación que tiene Jotaro y con Hopper One con cualquier otra relación, dígase Tai y Agumon, Ash y Pikachu, Danny Drago, etc. Vos ves que es una relación bastante por no decir bastante sosa. Y eso que estoy limitándome a Hopper One, porque eso sí, Streamliner cuando conviene es importante en una forma, pero cuando conviene ya no lo es. Es como en plan, es el tercer amigo en una dupla de mejores amigos, lo cual es bastante estúpido cuando se supone que ambos forman la forma base de Gotchard. Pero bueno, detalles. Otra cosa que también me molesta es Mashade, obviamente. Pero principalmente porque Kudo es una piedra. Es una piedra as fuck. Si pensaban que Troy de Power Rangers Megaforce actuaba como una piedra, es que no he visto a esta tipa. No la he visto llorar, no la he visto reírse de una manera que no se ve artificial y bla 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 bla. Pero lo que más me caga es que tengan que forjarle una relación con la villana, o sea, la Artropos. No sé, humanizar a la villana, lo cual es estúpido. Se supone que son los villanos y tendrían que ver cómo detenerlos. Y bueno, Spanner es el mejor personaje por lejos. O sea, sí. Habrá tenido problemas, obviamente. Pero a pesar de eso, no es tan mal personaje como Gotchard y Mashade. Que la verdad, de hecho, como dijo Jiménez, sus capítulos son los mejores de la serie. Es la verdad. Pero un error que cometen Mashade y Valbarat, que es que, fuera de que Valbarat hable con Mach Will de vez en cuando, Daioni está también muy dejado de lado, lo cual rompe con la idea de que hacerse amigo... Lo cual rompe con la idea de hacerse amigo de todos los chemis porque, te haces amigo de este, pero al otro lo dejas como una herramienta, lo cual es estúpido. Lo mismo para Mashade con The Sound y Unicorn. O sea, ¿para qué me estableces la idea de que son amigos y bla 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 si al final no hay casi interacciones? Y para colmo de males, las villanas son por lejos las peores de la franquicia. No puedo... o por lo menos de las que he visto. Porque literalmente no imponen nada de miedo. Son tipas góticas que tienen que crear amalgamas para hacer temblar a Gotchard. O sea, es tan estúpido cuando los comparas con villanos pasados como por ejemplo Horobi, que por lo menos podía plantarle cara a Zero One en varias ocasiones. Storius, que le rompió los huevos a Saber. Los Deadmans de GIF, que de vez en cuando le tocaban el culo a Revice.
O sea, incluso los administradores de Gits eran bastante techotos, pero hacían algo. Estas tipas no te imponen nada de miedo. O sea, tuvo que venir un hombre, a imponer el miedo que ellas no pueden imponer. Como es Gideon. O sea, ¿para qué me metes villanas femeninas super góticas para dar miedo? Para que luego me metas un hombre. Pero lo que me hizo dejar la serie fue el viaje en el tiempo. Yo odio en el viaje en el tiempo. Y esto no fue más que nada una excusa para meter un power up. O sea, me metes las cartas nivel X para darle formas alternas a Gotchard. Y después resulta que no hay más de UFO X y X-Rex. O sea, es como, ¿para qué me estableces la inmensa cantidad de cartas X? Si al pedo, si solo van a ser poderes para la carta, si al final solo van a ser poderes para la espada. Es como, ok, entonces ¿para qué hiciste lo demás? Porque lo demás tienes... Porque quieres saber dónde está. Porque quieres saber cómo se resuelve lo de las cartas nivel X. Mírate la película. O sea, Y la parte más estúpida es que después se vuelve un especial de aniversario indirecto con todo lo de los reyes malvados en la alquimia, bla bla bla, con Legend. Y es como, esto que viene a cuento. Y ese es el principal problema de Gotchard. Muchas cosas terminan sin venir a cuento y queda como en la nada misma. Y te sientas a pensar, che, ¿estamos avanzando en la historia o qué está sucediendo? La verdad, la verdad odio Gotchard con toda mi alma. Y el que... es una de... Me ha causado una repulsión tan grande. No solamente por lo estúpidos que son sus protagonistas, como lo es Jotaro y obviamente Kudo, sino por el hecho de que... Mira, te lo puedo decir de esta manera. Gits me pareció mala, pero al menos puedo reírme de lo mala que es. Me la pude ver con un amigo, pero ni con eso pude sostenerme Gotchard. Tuve que dropearla en un tiempo y la verdad es que, Dios mío, lo que iba enterando cada vez más es como, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Mi gato me está molestando. Esa sería mi opinión más que nada. Estoy tratando de ser lo más tranquilo posible porque estoy volviendo de Gab, que es una purificadora de almas. Una gran serie que recomiendo antes que Gotchard. Y no importa lo que diga la raza superior, ya sea Tokusen, todo los donadies. Los dones. Con que no, es que Gotchard es la mejor serie de la era Reiwa, es lo mejor que han armado Godo. No, o es mejor de lo que crees. No es tan mala como te dicen. No. Todos los power-ups están tan mal distribuidos al punto de que Mashate, la raider secundaria femenina, solo tiene 3 formas, mientras que Valvara tiene varias más. Y todas las power-ups de resto se van para Gotchard y es como en plan... Ajá, perfecto. Y antes de que alguien me diga, pero Revice también tiene muchos power-ups. Sí, pero se sabían distribuir. Lo mismo para... O sea, es algo que Gotchard ha hecho muy mal. Porque en los primeros... Del capítulo 1 al 10, todo perfecto. Alter Forms. De los capítulos 10 a 2. Ahora, de los capítulos 11 a 20, 2 power-ups. No uno, no uno, 2. De los capítulos los de 20 para el 30, otro power-up. Sumado a las Alter Forms. Y de la forma para... Y de hecho... Y de la 30 para la 40, la Final Form. Lo peor de todo es que Gap hizo más o menos algo parecido. Y lo hizo mucho mejor porque... Porque su Final Form está mucho mejor implementada. Hubo alguna clase de conflicto en medio del asunto y te lo crees. Pero bueno, eso sería mi opinión de Gotchard. De lo mierda que es para mí Gotchard. Y es una serie que no deseo vérsela a nadie. Es de lo más infumable que he visto.